Hoy vamos a hablar sobre uno de los episodios más trágicos y más sangrientos en toda la historia de las conquistas de Alejandro. Aunque en los episodios anteriores, Alejandro también ha mostrado que era capaz no solo derrotar al enemigo en una batalla campal, cara a cara, sino también llevar a cabo unos asedios meticulosos, muy bien preparados, y no le faltaba paciencia, pero ni el asedio de Halicarnaso, ni mucho menos el de Mileto, pueden compararse por su magnitud y tragedia con el asedio de Tiro. Un poco sobre los movimientos previos al inicio de aquel asedio. Como se sabe, después de una victoria brillante en la batalla de Isos, Alejandro tenía el camino libre para llevar a cabo su plan inicial, tomar bajo su control toda la costa oriental del Mediterráneo. Entonces, desde Isos avanza rápidamente hacia el sur, tomando una ciudad portuaria tras la otra, y prácticamente todas ellas se rinden sin gran resistencia. Así de relativamente fácil ha sido el avance de Alejandro hacia el sur hasta que llega al pie de las murallas de Tiro. Tiro, un hueso duro de roer, contra el cual se habían roto sus dientes varias generaciones de invasores, y ahora estaba justo en el camino de Alejandro. Tiro era una ciudad realmente muy impresionante, y también ya había mostrado que al parecer ningún invasor, por más poderoso que sea, era capaz de tomarla por asedio. Un poco sobre Tiro, su historia y sus habitantes. Era una ciudad ubicada a 70 kilómetros al sur del actual Beirut, en Líbano, y fundada hacia más o menos 2700 años antes de Cristo por los navegantes fenicios, aquellos mejores marineros del mundo antiguo. Así que Tiro, como podemos ver, era una de las ciudades más antiguas del mundo conocido. Los mismos fenicios atribuían la fundación de aquella metrópoli a uno de sus dioses, a Usos, el dios de los navegantes, patrón de los marineros, que según se creía había construido con sus propias manos el primer barco y enseñó a los humanos a manejarlo. Pues se creía que aquella parte insular de Tiro, que realmente era considerada inexpugnable, era así porque el mismo Dios había construido con sus manos su perímetro amurallado. Una historia bastante parecida encontramos también en la mitología griega, donde, como se sabe, aquel tramo de las murallas de Troya, que fueron construidos personalmente por Apolo y Poseidón, los dos olímpicos muy poderosos, ningún ser humano habría podido destruir. Pues aquí en la mitología fenicia, cananea, vemos algo parecido. Usos, el dios patrón de la navegación, construyó con sus propias manos las murallas de Tiro, haciéndolos inexpugnables. Realmente, como podemos ver, Tiro tenía un plan muy original. Todo lo que queda en la parte continental, la ciudad vieja, se consideraba la obra de los humanos. Y la isla, separada tan solo por 800 metros de la playa, se consideraba que todas las edificaciones que habían ahí, entre ellos las célebres murallas del Tiro, fue la obra de las manos del mismísimo Dios. Hoy día ya no existe aquella isla porque el cambio en el nivel del mar
la había convertido en una península, pero los restos de aquellas edificaciones aún persisten. Cabe señalar que precisamente aquella ciudad nueva o la parte insular fue aquel mismo hueso duro de roer con que no pudieron ningunos conquistadores anteriores a Alejandro. Sí, mucho más antes de Alejandro, Tiro había sufrido varios asedios y el más impresionante había sido, sin duda alguna, el del rey Nabucodonosor II en los años 586-573 a.C., es decir, justo 250 años antes de Alejandro, y los detalles de aquel asedio aparecen en el libro de Esaú. Pues cabe señalar que aquel asedio, que duró 13 años, ni más ni menos, no dio el resultado deseado, porque Nabucodonosor logró apoderarse solo de la parte continental de Tiro, es decir, de la ciudad vieja. Aunque prácticamente la convirtió en cenizas, tomó ahí numerosos prisioneros y mandó a vender como esclavos a todas las mujeres y niños que cayeron la desgracia de caer vivos en sus manos, pero no la parte insular. La parte insular siguió inexpugnable. Ni los 13 años de asedio pudieron doblegarla. Así que de una vez, apenas Alejandro llega al pie de las murallas de Tiro, comienzan a correr rumores que ahí pasará lo mismo, que Alejandro perderá su tiempo tratando de tomar esta fortaleza inexpugnable, que gastará, al igual que Nabucodonosor, 13 años o incluso más, y con esto no se atreverá a avanzar más y el imperio persa estará a salvo. Algo en lo que deseaban creer los enemigos de Alejandro. Y realmente, ¿cuál era el secreto de Tiro? ¿Por qué era tan inexpugnable? Pues las murallas construidas por hombres o por los dioses, esto al fin y al cabo no es tan importante, tenían 46 metros de altura y el perímetro amurallado ocupaba 4,5 kilómetros cuadrados. Como podemos ver, incluso lo poco que queda hoy de aquellas famosas fortificaciones de Tiro sigue impresionando. Debió ser aún más formidable en la época cuando la ciudad estaba en su apogeo. También, como podemos ver muy bien en esta reconstrucción, Tiro contaba con 2 puertos. En la parte septentrional, el puerto Sidonio, de donde por lo general zarpaban los barcos rumbo a Sidón, la otra metrópoli fenicia situada un poco más al norte, y en la parte sur quedaba el llamado puerto egipcio. De ahí zarpaban los barcos hacia Egipto. En total, en la época de que comienza el asedio, Tiro contaba con 40,000 habitantes, pero entre los cuales solo 10,000 eran los verdaderos defensores, hombres que capaces de portar armas, los guerreros, los soldados. El resto de la población era civil, porque Tiro era más que todo una ciudad comercial y artesanal, no tan belicosa, y también en cuanto a sus defensas navales, contaba con 80 buques de guerra. Aparentemente, una fuerza que puede parecerse más bien modesta, pero si tomamos en cuenta la perfecta ubicación estratégica de Tiro y sus formidables murallas, y también aquella facilidad con que los tirios podrían cerrar sus puertos para la entrada de barcos enemigos, sin duda el cuadro resulta impresionante. Una ciudad así
podría soportar el más largo de los asedios. ¿Cómo se desarrollaban los acontecimientos? Alejandro llega a Tiro en enero del año 332 a.C. Sin duda alguna, queda impresionado por la ubicación y por las magníficas defensas de la ciudad nueva en la parte insular, y al principio trata de arreglar las cosas de forma pacífica. Sabía que ahí en la ciudad estaba el famoso santuario de Melkart, un héroe fenicio que los griegos identificaban con su Heracles. Cuando Alejandro apenas se acerca a las puertas del Tiro, de la ciudad sale una delegación encabezada por los sacerdotes de Melkart, y cuando Alejandro les dijo que debería hacer un sacrificio en el templo de su antepasado, porque recordamos que Alejandro, por la línea de sus antepasados paternos, los Argiadas, pertenecían al linaje de los Heráclidas, y por lo tanto Heracles o Melkart era su antepasado directo. En fin, como podemos ver, Alejandro no les pidió una gran cosa. Al mismo tiempo, los mismos tirios le contestaron que intentarían también ordenarlo todo de forma pacífica si Alejandro no les hubiera pedido actuar dentro de los límites de lo razonable. Pero ¿qué es lo que consideraban los tirios como razonable y cuáles eran sus límites? Surge una pregunta. Alejandro en realidad no les ofreció nada de otro mundo, pues aparentemente suena más bien inofensivo entrar en el santuario y hacer ahí una ceremonia. Pero los tirios no le permitieron entrar en la ciudad, sino dijeron que si él quería, podría dejar su ofrenda ahí en las puertas de la ciudad y ellos harían el sacrificio en su nombre. Algo lo que irritó a Alejandro de sobremanera. Realmente puede surgir una pregunta: ¿a qué se debe semejante respuesta? ¿Acaso realmente los tirios tenían algo personal en contra de Alejandro, creyendo, bueno, le dejamos entrar en la ciudad, detrás de él entrarán sus hombres y después no habrá manera de sacarlos de ahí? Pero parece que la razón era un tanto distinta. Simplemente los tirios eran famosos por su carácter independiente, que tampoco nunca han mostrado mucha sumisión ante los reyes persas, y al parecer los aqueménidas lo soportaban. Pero si ahora los tirios le permitirían a Alejandro hacer algo lo que jamás han permitido hacer a los aqueménidas, ni a Darío, ni a ninguno de sus antecesores, los persas podrían tomarlo como una ofensa personal, y nadie estaba seguro en aquel entonces todavía cómo irían las cosas. ¿Qué tal si Alejandro termina derrotado, se retira y posteriormente los persas se desquitan contra los habitantes de Tiro? Así que podemos imaginar aquí cualquier cosa, pero lo cierto es que Alejandro se sintió muy ofendido. Además, aquella misma noche, Alejandro, según sus propias palabras, vio en sus sueños a Heracles, su propio antepasado, y éste lo tomaba de la mano y lo conducía al interior de la ciudad de Tiro, hacia el altar de aquel mismo templo donde los sacerdotes le habían negado la entrada. Alejandro, como sabemos, no era un hombre muy supersticioso, pues al fin y al cabo fue educado por Aristóteles, una de las mentes más racionalistas de la época, y por lo tanto no debió dejarse impresionado.
pero esta vez sí lo fue. Imagínense, tras aquella riña con los sacerdotes de Melcar, con su prohibición terminante de entrar en el santuario, Alejandro se sintió muy ofendido y por lo tanto sí pensó que aquel sueño era profético. Además, el famoso adivino de nombre Aristandro, a quien Alejandro siempre llevaba consigo en las campañas y en cuyas profecías confiaba mucho, esta vez le dijo que sí, al parecer el mismo antepasado, Heracles, lo estaba llamando al pie de su altar. Y así comienza el asedio de Tiro. Cabe señalar que fue uno de los asedios más grandes en toda la historia del mundo antiguo. También fue preparado con mucho esmero, con mucha meticulosidad. Era una auténtica hora estelar de Díades de Pela, aquel ingeniero militar que acompañó a Alejandro en sus campañas. Sin duda alguna, en el asedio de Tiro se empleó la mejor maquinaria militar, la más perfecta, la más innovadora de la época. Ahí fueron empleados ballestas y catapultas de torsión capaces de enviar los proyectiles a una distancia formidable. También toda clase de mecanismos defensivos, como por ejemplo la tortuga. En este caso, bajo el término tortuga se entiende un dosel móvil que, como podemos ver en la imagen de la izquierda, protegía a los soldados que estaban cavando trincheras o destruyendo las murallas enemigas. Así, bajo la protección de una tortuga, quedaban a salvo de los proyectiles que les arrojaban desde los muros los defensores de la ciudad. También en este asedio se empleó toda clase de torres móviles, muchos puestos, como podemos ver, sobre varios pares de ruedas, muy ingeniosas, realmente altísimas de varios niveles. Todo esto eran unos medios de combatir muy eficientes. Sin embargo, había aquí un pero. Como se sabe, Tiro, la parte nueva de Tiro, está situada en una isla y la distancia que la separa de la costa era aparentemente no muy grande, tan solo 800 metros, pero ¿cómo llegar hasta ahí? ¿Cómo transportar toda esta maquinaria sofisticada de la guerra para llevarlo al pie de las murallas de la ciudad? Esto fue sin duda alguna la tarea número 1 y Alejandro decidió, ante todo, construir un dique lo suficientemente amplio, lo suficientemente resistente para poder transportar por ahí todas sus máquinas de guerra. Para la construcción de dique, lo primero que hicieron los macedonios era clavar troncos de madera en el fangoso fondo del mar para asegurar las estructuras y posteriormente usaron prácticamente todas las ruinas, todos los escombros que hace 250 años habían dejado los soldados de Nabucodonosor II en la parte continental del Tiro. En fin, podemos decir que los restos de la ciudad vieja le sirvieron para Alejandro para apoderarse de la ciudad nueva. Pronto todo aquel canal que separa, como podemos ver, la isla del continente, se llenó de piedras, de madera, de toda clase de escombros y poco a poco el dique comienza a vislumbrarse entre las olas del mar. Por supuesto, los tirios no podían
observar de forma indiferente todo lo que ocurría ante sus ojos y tratan de hacer todo lo posible para impedir aquella construcción. Aquí, sin duda alguna, muy eficiente resultó el uso de los brulotes o barcos incendiarios. Un barco que, como podemos ver en esta imagen, se llenaba de estopa, de brea, de todos los materiales combustibles que eran conocidos en la época. La tripulación lo acercaba al dique, haciendo caso omiso de las flechas de los macedonios, y al prenderle fuego tenían que lanzarse rápidamente al mar para no convertirse en el pasto de llamas. Aquí precisamente podemos ver cómo la tripulación salta al mar, pero a veces no les quedaba tiempo y entonces los tripulantes de aquellos brulotes se convertían en unos auténticos kamikaze de la época. Se quemaban junto con el barco. Por otro lado, de las otras galeras y también desde las murallas de la ciudad, los defensores con sus arcos de largo alcance, arcos compuestos y con las flechas incendiarias, disparaban para impedir que las galeras macedonias se acercaran al dique en llamas y apagaran el fuego. Así que poco a poco todas las aguas del mar alrededor de Tiro se convirtieron en un auténtico infierno de fuego. Prácticamente en cada tramo algo ardía, algo se quemaba, pero aún así los macedonios seguían avanzando con la construcción y Alejandro la inspeccionaba personalmente. Aunque varios de sus escoltas caían, como podemos ver a su lado, alcanzados por las flechas de los defensores de Tiro, era puro milagro que Alejandro en este asedio salió ileso, que ninguna flecha o piedra arrojada desde los muros lo alcanzara. Él, como siempre, sea en el campo de la batalla abierto, sea como podemos ver en el asedio, siempre estaba en primera línea, expuesto a todos los peligros. A medida que el asedio proseguía, en ocasiones los macedonios tenían que prácticamente comenzar desde cero, levantando todo lo que los tirios habían destruido, pero pronto Alejandro se da cuenta que no se podría vencer a los defensores de Tiro mientras ellos dominaran la situación en el mar. Pero, ¿qué hacer en este caso? Entonces, Alejandro, dejando el grueso de sus tropas en Tiro, procediendo con los trabajos de la construcción del dique, decide desplazarse a la cabeza de un pequeño destacamento a la ciudad vecina de Sidón para hacer todo lo posible en conseguir barcos de guerra. Tuvo éxito, se apoderó de más de 250 naves y rápidamente los condujo a Tiro. Por supuesto, los tirios quedaron impresionados al ver semejante armada invadiendo sus aguas territoriales y para impedir que irrumpieran en la ciudad, se vieron obligados a bloquear sus dos puertos, tanto el sidonio como el egipcio. Así que, de tal modo, Tiro ahora queda prácticamente aislada del mundo exterior y ya puede contar solo con sus propias fuerzas. Sin duda alguna, ahora el tiempo aparentemente comienza a trabajar a favor de Alejandro, pero el joven conquistador se da cuenta que no lo es, porque llegan las noticias de que Darío
al interior del Persia, lejos de la costa, estaba reuniendo un nuevo ejército que los persas podrían aprovecharse de aquella demora de Alejandro bajo los muros de Tiro y cambiar, digamos, la guerra a su favor. Por lo tanto, Alejandro se da cuenta que debe actuar aún más rápido y no parar bajo ningún pretexto la construcción del dique. Desde los muros de la ciudad, los defensores veían que ahora, a pesar de todos sus esfuerzos, a pesar de todos sus sacrificios, el dique se acercaba más y más hacia sus murallas y finalmente la obra se completó. Ahora comienza ya la lucha cuerpo a cuerpo. Los macedonios, al llegar prácticamente al pie de las murallas, al penetrar a la isla, comienzan con la misma meticulosidad destruir las murallas. Los tirios, por supuesto, no se rinden. Ahora ven que, aunque su causa ya está prácticamente perdida, siguen luchando, tal como vemos en esta imagen, y en aquellos tramos de la muralla que caen bajo las máquinas de asedio macedonio, los tirios luchan como unos auténticos héroes mitológicos. En ocasiones organizan una especie de incursiones más allá de los muros para incendiar las máquinas, las torres de asedio de los macedonios y huir rápidamente, tal como lo vemos precisamente en esta imagen. Pero ahora la destrucción de las murallas es solo cuestión del tiempo y finalmente el ejército de Alejandro irrumpe en la ciudad. En las calles de Tiro se desata una auténtica masacre. Los macedonios, furiosos por aquella demora que tuvieron bajo las murallas de Tiro, como se sabe, Alejandro esta vez no tuvo ni lo mínimo de compasión, sino ordenó matar a todos los hombres sorprendidos con arma de la mano. En total, se cree que en aquella masacre en las calles de Tiro murieron 8.000 de sus defensores. Prácticamente casi toda la población masculina. Los macedonios esta vez no perdonaban a nadie y aquellos 2.000 que tuvieron la desgracia de caer con vida en manos de Alejandro fueron crucificados a lo largo del perímetro de las murallas derrumbadas como una advertencia. Así termina cualquiera que se opone a la voluntad de Alejandro. El resto de la población, 30.000 mujeres y niños, terminaron vendidos como esclavos. Solo se perdonó de la destrucción el templo de Melkart, porque al fin y al cabo Alejandro veía en Melkart a Heracles, su antepasado, y ahora Alejandro por fin pudo entrar en este templo y hacer el sacrificio, una ofrenda a su antepasado. Algo que hubiera podido hacer de forma pacífica si los tirios no se hubieran opuesto a su deseo. También dicen que perdonó la vida y la libertad a todos los sacerdotes de Melkart y a los embajadores de la ciudad de Cartago. Como se sabe, Cartago, aquella metrópoli africana en la costa de Túnez, también fue fundada por los fenicios, y los pocos habitantes de Tiro, más que todo mujeres con niños, que lograron escapar de las manos de los invasores, también pidieron una especie, si podemos decir así, de asilo en la embajada cartaginesa o en el santuario de Melkart. Posteriormente, como podemos ver, a Cartago llegan nueva ola de migrantes
que eran precisamente los últimos sobrevivientes de la devastada Tiro. Así como podemos ver, durante casi 6 meses Alejandro tuvo que asediar Tiro. Sin duda, 6 meses no son 13 años si comparamos el asedio de Alejandro con el de Nabucodonosor, pero de todos modos, 6 meses para una campaña es un tiempo muy largo. Alejandro se siente un tanto frustrado en sus planes, quiere llegar lo antes posible a Egipto y terminar la anexión del resto de la costa del Mediterráneo oriental. Pero pronto tropieza contra otro hueso duro de roer, que es Gaza. Gaza, ubicada un tanto más al sur de Tiro, se convierte, como podemos ver, en el escenario de una nueva tragedia. En Gaza, tratando de evitar los mismos errores que en Tiro, cuando, como se sabe, el problema era no tanto destruir la ciudad, sino llegar hacia ella, Alejandro escoge una táctica un tanto distinta. Por suerte, para los macedonios, Gaza no está situada en una isla y ahí el asunto parece más fácil. En esta acuarela del siglo XIX, todavía se puede ver un montículo artificial de más de 45 metros de altura que fue construido por Alejandro y sus hombres al sur de Gaza, prácticamente para dominarla desde lo alto, y durante 2 meses que duró el asedio, desde la cima de este montículo se arrojaban los proyectiles y la ciudad prácticamente terminó bombardeada. Era un bombardeo meticuloso, día tras día, hora tras hora, y por lo tanto, como podemos ver, pronto toda Gaza ardió en llamas, pero aún así no resistía. Para Alejandro esto fue una nueva ofensa. Él veía que la historia con Tiro puede repetirse y por lo tanto ahí pasó lo mismo. Alejandro no perdonó a nadie y su odio hacia los habitantes de Gaza se aumentó aún más cuando la piedra lanzada por una catapulta desde lo alto de los muros de la ciudad lo hirió en un hombro. Aunque no era una herida mortal, ni tampoco puso su vida en peligro, pero muy dolorosa. Durante varias semanas Alejandro no pudo mover bien su brazo y esto sin duda había provocado su odio. Decide tomar Gaza, sea como sea, sin perdonar a nadie. Y realmente, cuando finalmente logra destruir la ciudad, en gran parte debido a aquellos bombardeos aéreos, si podemos decir así, Batis, el comandante de la guarnición de Gaza, quien según se creía era un eunuco y sin embargo al parecer se comportó con más valor e interés que muchos hombres, Alejandro no lo perdonó, aunque siempre perdonaba a sus enemigos que luchaban con valor, pero dicen que Batis, incluso gravemente herido, cuando cae en manos de Alejandro, se niega a arrodillarse ante él y reconocerlo como su rey legítimo. Y entonces Alejandro, tal vez recordando nuevamente a su antepasado Aquiles, o simplemente loco de aquel dolor que le causaba su hombro herido, actúa de una manera tan cruel que había impresionado hasta a sus veteranos más curtidos. Amarra a Batis por los tobillos, lo ata a un carro de guerra y lo arrastra alrededor de Gaza
tal como había hecho su antepasado Aquiles con el cuerpo del troyano Héctor. Pero a diferencia de Héctor, Batis, en el momento en que Alejandro lo amarró al carruaje, no estaba muerto. Aunque herido, aún estaba con vida, y por eso podemos tan solo imaginar qué sufrimiento debió experimentar, qué es lo que debió sentir aquel pobre hombre mientras Alejandro lo arrastraba alrededor de las murallas destruidas de Gaza, hasta que, según dicen los testigos, el cuerpo de pobre Batis se convirtió en una masa deforme y sanguinolenta. Una muerte sin duda alguna terrible, y también muestra que Alejandro no había tomado de su mítico ancestro, el gran Aquiles, no solo lo mejor, sino también lo peor.